Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión voy a hablar sobre mi experiencia en la carrera de Historia en la Universidad de Málaga. Este vídeo lo voy a hacer porque hay muchos estudiantes que me preguntan si merece la pena estudiar la carrera de Historia y si yo aconsejaría a alguien hacer esa carrera, ¿vale? Entonces, yo no pretendo decirle a la gente lo que tiene que hacer, cada uno tiene que tomar sus propias decisiones y asumir las consecuencias que de ello derive, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que tener muy claro es que si decidimos estudiar la carrera de historia, tenemos que analizar todos los pros y todos los contras, tomar una decisión y luego a la larga pues veremos si aceptamos o no aceptamos. Nadie te va, que a alguien le haya ido bien no quiere decir que a ti te vaya a ir bien o viceversa es lo mismo, ¿vale? Entonces yo simplemente me voy a limitar a hablar un poco sobre mi experiencia, que fue en lo que es la promoción del año 2000 al 2004. Por aquel entonces la carrera duraba 4 años y hoy en día está en 5 años, ¿vale? Lo primero que quiero comentar es el perfil de compañeros que tuve. Por un lado, tuve compañeros que estaban estudiando la carrera de forma vocacional, es decir, que desde el principio desde pequeño tenían claro que iban a estudiar la historia. Estos compañeros eran muy aplicados, eran gente entusiasta y terminaron la carrera en la promoción de 2004. Es decir, en el año 2004 no tardaron ni 5, 6, 7, 8 años como ocurrió en otros casos, ¿vale? Son personas que pueden mantener conversaciones interesantes con ellos y siempre te echaban una mano a la hora de ayudarte para poder estudiar y para comprender algo que a lo mejor se te escapaba, ¿vale? Luego, la inmensa mayoría, entre el 70 y el 80% de los alumnos eran alumnos que venían de otras carreras que venían huyendo de esas carreras, sobre todo mucha gente de Derecho, que terminaba estudiando la carrera de Historia, y otro perfil de alumnos que estaban estudiando Historia porque les gustaba algo y querían seguir estudiando, tenían claro que no querían trabajar, ¿vale? Yo, en mi caso, me encontraba en este grupo. Yo no era un entusiasta de la historia, me gustaba, más o menos se me daba bien, y tenía claro que no quería ponerme a trabajar, quería seguir estudiando y viendo un poco mis conocimientos y mis habilidades me di cuenta que para lo que más preparado estaba a la hora de ir a la universidad era la carrera de historia. Entonces decidí probar un año y ver qué tal me iba y en función de ello pues seguir o no seguir, ¿vale? Bueno, eso sería el perfil de los estudiantes que suelen hacer la carrera. Luego, lo que es la programación de la carrera estaba estructurada de una manera bastante lógica. Es decir, el primer año se daban asignaturas relacionadas con prehistoria e historia antigua. El segundo año ya metían edad media, metían edad moderna. El tercer año ya metían historia contemporánea, historia actual. Y en el último año daban sobre todo contenido metodológico, lo que son técnicas arqueológicas, historiografía, lo que son contenidos transversales a toda la carrera, ¿vale? Luego, lo más importante y lo que más me decepcionó de la universidad fue la metodología de las clases, puesto que el 80% de las clases eran clases muy monótonas en el que el profesor tenía un guión, iba leyendo y los alumnos iban copiando. No había apenas debate, no había diálogo entre profesor y alumno y no se generaba ningún contenido nuevo, era prácticamente repetición de lo que ya se sabía. Solamente había un 20% de asignaturas que invitaban al debate, invitaban a la reflexión, las preguntas eran muy abiertas y el alumno podía, digamos, aportar un poco un conocimiento matizado de lo que se daba en clase. Entonces, en este 20% de asignaturas que te facilitaban, digamos, que te facilitaban esos conocimientos, yo lo aproveché bastante y fue gracias a ese 20% por lo que yo aguanté los 4 años y en términos generales estoy satisfecho un poco con lo que aprendí. Pero tengo que reconocer que si el otro 80% en el que las clases eran lamentables fuese sido tan bueno como las otras, pues mis conocimientos y mi formación en historia se hubiesen multiplicado, ¿vale? Luego los exámenes eran también una forma de examinar bastante anticuada y bastante cutre, entre comillas. Eran exámenes con preguntas que se repetían de un año a otro, todo el mundo iba sabiendo lo que iban a preguntar
no había ningún tipo de control a la hora de ver quién se copiaba, quién no se copiaba, las preguntas eran muy cerradas, apenas daban al alumno espacio para poder demostrar su madurez, salvo unas cuantas excepciones. Y eso fue otra parte que también me decepcionó, ¿eh? De hecho, un alumno a lo mejor iba, cogía el examen, lo entregaba y luego se volvía a presentar a la siguiente convocatoria porque sabía que el profesor es que no se molestaba ni en cambiar el examen, ¿vale? Bueno, luego el profesorado. Pues aquí ocurre lo mismo que con la metodología. Tenemos, por un lado, un grupo de profesores que eran profesores catedráticos, eran eminencia a la hora de un apartado de historia. Nosotros tuvimos, por ejemplo, un experto en el mundo etrusco, en etruscología. Daba las clases, no se le veía, esa sabiduría que tenía se limitaba a leer. Entonces, luego veía en internet que tenía artículos escritos y que era una eminencia en Europa en el mundo etrusco. Entonces, era una pena porque una persona tan reconocida no era capaz de demostrar un poco ese entusiasmo y de saber transmitir esos conocimientos al alumnado, ¿vale? Y luego teníamos profesores que eran becarios, que no eran conocidos y sin embargo tenían una capacidad a la hora de transmitir las ideas y a la hora de fomentar la participación que no la tenían los catedráticos. Entonces ahí me di cuenta que de nada te sirve tener muchos conocimientos si no sabes transmitirlo y si no sabes hacérselo atractivo a los alumnos, ¿vale? Luego, eh, cuando terminé la carrera en el año 2004, pues el problema que tuvimos todos era que no sabemos cómo continuar, qué hacer. ¿Por qué? Porque llega un momento que te tiras 4 años haciendo lo mismo, ya has terminado, tienes toda la asignatura aprobada y el itinerario ya lo has cumplido. Entonces te quedas un poco sin saber por dónde tienes que tirar, si vas a buscar trabajo de lo que sea, para lo cual prácticamente no te había hecho falta hacer la carrera, o si vas a intentar sacar rendimiento a todo lo aprendido en estos años, ¿vale? Entonces, la mayoría de los alumnos tiraron por la vía de las oposiciones, entre ellos me encuentro yo. Yo hice lo que es el CAP, que es un curso de adaptación pedagógica, que es para poder enseñar historia en los institutos, y luego me presenté a la oposición. Voy a hacer un vídeo donde voy a contar mi experiencia como opositor. He opositado un total de 3 veces, ¿vale? Y como adelanto tengo que decir que yo cuando verdaderamente empecé a aprender historia fue después de la carrera. Es decir, yo salí de la carrera con una base, con unos conocimientos muy fuertes en unos ámbitos y muy débiles en otros. Y fue después de la carrera cuando yo empecé a profundizar y sobre todo, que también lo explicaré cuando hablé de las oposiciones, entré en contacto con profesores a través de la formación online que me dieron una visión de la historia que no fue capaz de darme en mi formación presencial en la Universidad de Málaga. Entonces, como conclusión, la pregunta sería, ¿me mereció la pena estudiar la carrera de historia? Pues por un lado sí y por otro lado no. Por el lado que sí, sí, porque me dio una base y me dio una serie de actitudes, de habilidades que me han servido a la hora de hacer lo que me dedico actualmente, aunque no está directamente relacionado con la historia, pero sí está indirectamente relacionado, ¿vale? Y por el lado negativo, tengo que decir que de los 4 años creo que me sobraron 2 años y medio. Yo lo que aprendí lo puedo haber aprendido ahora mismo en 1 año y medio. Con lo cual son 2 años y medio de tu vida que yo reconozco que debería haber aprovechado para haber hecho otras cosas, haberlo compatibilizado con otra actividad y hubiese aprovechado muchísimo más aquella etapa de mi vida, ¿vale? Bueno, pues nada, espero que haya servido de algo este testimonio, sobre todo a aquellos que quieran, que se estén pensando si quieren hacer la carrera de historia. Repito que cada uno es libre y que si decides hacer la carrera de historia, tienes que luego asumir las consecuencias que deriven de ello, ¿vale? Bueno, pues estamos en contacto.